Principalmente gracias a todos por inscribirse. Estamos inaugurando nuestro primer webinario al que vamos a llamar Soluciones Urbanas para la post-pandemia. Sabemos que están a tope de trabajo en sus casas y que seguramente muchos se habrán inscrito a varios de estos webinarios, así que estamos muy contentos de que puedan compartir este rato con nosotros. Queremos arrancar con esta charla a cargo de nuestro director, de Nacho Lamote, haciendo foco en una de las problemáticas más importantes que tienen las ciudades en la actualidad y también en el devenir futuro, que es la creación del empleo y las estrategias que pueden emplearse para apostar por las nuevas tecnologías en esta creación de empleos. Esperemos que sea un momento para poner un poco nuestra cabeza en el futuro y que despertemos nuestra creatividad en conjunto. Tenemos una duración prevista de 1 hora en esta charla. No pretendemos que sea un monólogo, pretendemos que intervengan, que se arme algo participativo, que podamos reflexionar entre todos, obviamente de manera ordenada. Pueden pedir la palabra, pueden participar, pueden intervenir en cualquier momento que necesiten, si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Y quería también recordarles que además de esta primera charla, que está titulada, como ven en la presentación, Las ciudades en la revolución tecnológica, vamos a estar haciendo presentaciones en los próximos 5 martes, ¿sí? La primera, la segunda, en este caso, ¿no? La segunda presentación va a estar a cargo de Lucas Galac el día martes 19 de mayo, el martes que viene, bajo el título Gestión de la movilidad sustentable, oportunidades y desafíos en el marco de la pandemia. A la siguiente semana, el día 26, martes 26 de mayo, Salvador Gil, que es especialista en energía, va a estar dándonos una charla sobre los consumos energéticos en esta cuarentena. Eh, Al siguiente martes, el 2 de junio, ¿sí? En donde esperemos que la situación sea un poco más flexible. Igualmente vamos a continuar con esta dinámica de reuniones y de charlas. Vamos a contar con la presencia de Anabel Cisneros, que es nuestra especialista en comunicaciones, hablando del futuro de las comunicaciones en esta salida administrada de la cuarentena. Y las últimas 2 reuniones estarán a cargo, primeramente, el martes 9 de junio, por Manuel Cerdan, que es nuestro especialista económico. Nos va a contar acerca de la transformación económica urbana durante la crisis del coronavirus. Y cerramos con una charla de nuestra colega y amiga Viviana Bondaruc, que nos va a brindar una charla sobre el futuro de la producción urbana de alimentos. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con nuestro director, Nacho Lamote, que nos va a contar sobre el tema y sobre algunos proyectos pensando en este asunto. Nacho, todo tuyo. Bueno, gracias Pablo, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. Está bueno reunirse, aunque sea así. Es un formato complejo para transmitir ideas, para intercambiar ideas. Lo que les voy a pedir es que me interrumpan cuando quieran, activen los micrófonos y interrumpan esta conversación, porque la idea es conversar con ustedes, es problematizar situaciones que están viviendo las ciudades, estrategias que se pueden dar en el marco urbano, y por lo que estuve viendo ahí, hay una representación bastante federal de los que están participando en este seminario. Hay gente de La Rioja, hay amigos de San Juan, hay amigos de Mendoza, de la capital federal hay bastantes, hay muchos de la provincia de Buenos Aires, hay gente de Tierra del Fuego, así que está bueno que nos interrumpan, que nos pregunten lo que quieran, que nos digan lo que les vaya pareciendo esta presentación. La idea de hoy es, de algún modo, pensar las dinámicas que afectan a las ciudades, el rol que tienen esas dinámicas en el proceso de transformación de ciudad, el rol que tienen los gobiernos de las ciudades argentinas. Vamos a hacer bastante foco en el modelo urbano argentino y vamos a preguntarnos qué podemos hacer desde las ciudades para atender un poco mejor al mundo que se nos está viniendo, un mundo a un futuro inmediato que uno piensa que va a llegar en 5 o 10 años, pero el proceso ya empezó. Esa transformación no va a llegar dentro de 5 o 10 años, sino que se va a ir profundizando, porque esa dinámica ya está instalada. Entonces, la idea que tenemos nosotros es ver de qué manera pensamos estas dinámicas que afectan a lo urbano
¿Qué rol está jugando la política en esa afectación de la construcción de ciudad? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué estrategias son válidas? Mirar algunas otras ciudades del mundo, mirar qué se está haciendo también en Argentina, como para empezar a pensar soluciones a un mundo que se va complejizando. Lo que voy a hacer para poder pensar estas dinámicas es caracterizar el mundo urbano, particularmente el argentino, qué dinámicas lo fueron afectando, y después, una vez que hagamos esa caracterización, pensar hacia dónde podemos ir. El contexto en el que nos encontramos es en el contexto de la cuarta revolución industrial. En el mundo productivo se la conoce como la cuarta revolución industrial o la cuarta revolución productiva, que básicamente está caracterizado por un aluvión tecnológico, liderado por algunos procesos tecnológicos como el blockchain o la inteligencia artificial o el machine learning u otras nuevas tecnologías que ya son bastante conocidas y ya son parte del proceso productivo. Y la hipótesis de la cual vamos a partir es, y esta hipótesis va a guiar toda la conversación de hoy a la tarde, es que cada vez que una tecnología llegó a la vida urbana, la ciudad se transformó enormemente. Cada que irrumpe una nueva tecnología, el entramado, el formato de ciudad, la dinámica de la ciudad se transforma fuertemente. Si para pensarlo de algún modo piensan en el cemento, piensan en la irrupción del tren, que permitió sacar los modos de producción de alimentos afuera del mundo urbano, piensan en las telecomunicaciones, piensan en las grandes tecnologías que fueron transformando el mundo urbano. Esta hipótesis nos dice que cada vez que hay una disrupción tecnológica, la ciudad se transforma enormemente. Pero no solo se transforma la morfología de la ciudad o la forma en la que se mueven los ciudadanos en la ciudad, también se transforma la ciudadanía, como la forma en cómo la ciudadanía se relaciona con los gobiernos. Se transforma todo. Y la característica de este momento histórico que estamos viviendo es que la revolución tecnológica que están atravesando las ciudades del mundo nunca antes tuvo la característica que tiene ahora. Característica que le imprimen una velocidad nunca vista, una profundidad y una inserción en los procesos productivos que nunca antes el mundo había visto, y por lo tanto las ciudades están en esta etapa en plena transformación. Y esa plena transformación va a afectar todos los modelos y todas las formas de vivir en la ciudad, desde cómo se vive, hasta cómo se comercia, hasta cómo se produce, hasta qué tipo de basura se genera, va a transformarlo todo. Es importante hacer foco en esto, en cómo la tecnología va a ir moldeando la dinámica de la ciudad. Para esto nosotros desde Panal venimos con un punto de mira, si se quiere, una forma de mirar la política nacional, que es tomar a las ciudades como las unidades de análisis para la cual pensamos los grandes problemas de la Argentina. Y tomamos las ciudades como unidad de análisis no porque nos gusten las ciudades, que nos gustan, sino porque para nosotros son factor de explicación de muchos otros fenómenos que se dan en la vida social y política del país. Por un lado, las ciudades son el motor de crecimiento y de crecimiento de los países. Cuando uno piensa en el sistema productivo argentino, o de qué vive la Argentina, o cuál es el sector que más valor agrega a la economía argentina, uno rápidamente tiende a pensar que es el campo. Pues no. Más del 80% del PBI de Argentina se produce, circula y se comercia en el mundo urbano. Además, la característica que tienen las ciudades argentinas en un mundo en rápida urbanización, ustedes saben que por primera vez en la historia más de la mitad de la población mundial ya vive en ciudades. Esto es algo que no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Pero la característica que tiene América Latina es que más del 75% de los latinoamericanos viven en el mundo urbano. Y en particular en Argentina, más del 82% de los argentinos vivimos en ciudades. Por lo tanto, Argentina es uno de los países más urbanizados del planeta. Por lo tanto, la realidad de las ciudades argentinas explica con mucho los problemas y los dilemas y los desafíos que tienen los argentinos. Y además es donde la escala entre ciudadanía, gobierno y la escala de problemas permite una solución más acotada, más puntual. Según Naciones Unidas, en los próximos 15 años se va a construir, en este proceso que les contaba de rápida urbanización global, se va a construir tanta ciudad, tanta infraestructura urbana como la que se construyó en los últimos 6.000 años. Y ahí tenemos un dato.
Va a haber muchos fenómenos de transformación urbana, muchos procesos de infraestructura urbana y mucha presión sobre el modelo urbano actual y además mucho factor de cambio. Otro dato interesante, hablando de datos, es la producción de información. Las ciudades están produciendo información en cantidades nunca antes vista y nunca antes siquiera pensada. Las nuevas tecnologías están produciendo un aluvión de datos, lo cual no quiere decir que esos datos estén siendo recolectados y organizados para el sistema de toma de decisiones, pero es importante pensar porque va a ser un factor clave para pensar las ciudades del futuro. Los datos van a ser el commodity por el cual el sistema de toma de decisiones se va a anclar. Nosotros venimos de un modelo de toma de decisiones bastante intuitivo, donde la política viene definiendo en forma bastante intuitiva, o si se quiere, mirando algunas encuestas, pero no mucho más, a un modelo de toma de decisiones en base a datos e información real. Y esto básicamente se está empezando a hacer porque se puede, antes no se podía hacer. Y a su vez, esta revolución tecnológica, esta producción de datos, todavía no sistematizados, está transformando la relación entre ciudadanía y gobierno también de una manera muy novedosa. Para seguir caracterizando la forma que tienen las ciudades argentinas, esta es una foto aérea de la mancha urbana del área metropolitana de Buenos Aires. Lo que explica esta mancha urbana, que parece bastante despareja y un crecimiento bastante desigual, es básicamente el formato de todas las ciudades argentinas, o de la gran mayoría de las ciudades argentinas. Las ciudades argentinas crecieron en los últimos años, en los últimos 50, 60 años, apalancadas básicamente por la demanda agregada impulsada por los gobiernos nacionales, pero en general quien fue el motor que le dio forma a la mancha urbana de las ciudades argentinas fue el mercado inmobiliario. Y desde atrás, los gobiernos, a esta morfología que fue tomando la ciudad, fueron llevando servicios, agua potable, cloaca, transporte, etcétera, etcétera. Pero lo que generó estos procesos de crecimiento bastante acelerados y en contexto de falta de planificación urbana es déficit crónico en la provisión de servicios. Y absolutamente una complejización en la administración de este territorio. Un territorio que se empieza a fragmentar, un territorio que cada vez al gobierno se le empieza a hacer más difícil la gestión territorial de este modelo de ciudad. Lo que estoy haciendo en este proceso de ir caracterizando las ciudades es converger en cómo se fue complejizando el mundo urbano y si esa tendencia de complejización del mundo urbano fue acompañada por una complejización de los sistemas de toma de decisiones. Nuestra hipótesis es que no, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en un contexto, obviamente, de cambio climático, donde irrupciones cada vez más violentas de inundaciones, sequías, incendios, etcétera, etcétera, hackean a ciudades cada vez más y las ciudades no están absolutamente en nada preparadas para este proceso. Todas las ciudades de Argentina, de las intermedias sobre todo, y las grandes mucho más, están viviendo un aumento muy, muy fuerte de los modos motorizados de transporte, lo que genera caos en los sistemas de movilidad, contaminación, ralentización a la movilidad de las personas adentro de las ciudades y como subproducto de esta ralentización, que no es solamente un problema de mala calidad de vida, sino que afecta ya a la competitividad del sistema productivo de la ciudad. Cuando vos tardás 3 horas de un punto A a un punto B, de una ciudad como Buenos Aires en una hora pico, estás afectando al sistema de movilidad de las personas, pero también de las mercancías. También en los últimos años se dio, en materia ecológica, un cambio en los hábitos de consumo. Estos cambios en los hábitos de consumo de los últimos 30 años se vio materializado en las ciudades argentinas como una explosión de basurales a cielo abierto y microbasurales por todos lados. Y este es un enorme problema que tienen las ciudades hoy, no solamente en materia de contaminación, sino en lo que impacta este problema en los presupuestos municipales. Y otra realidad, agregando la complejización que están viviendo las ciudades, es un cambio en los mercados de trabajo. El cambio en el mercado de trabajo obviamente está liderado por las nuevas tecnologías, pero se está transformando también en la forma en la que se trabaja en las ciudades. Por primera vez
el entorno urbano está dejando de ser el lugar donde las personas trabajan. Históricamente, nosotros nos formamos y luego trabajamos en el lugar en el que vivimos. La irrupción del teletrabajo, por ejemplo, y otras tecnologías, está rompiendo la frontera urbana y está llevando la posibilidad de trabajar a todo el planeta. La posibilidad de comerciar, la posibilidad de vender servicios, la posibilidad de recibir información para producir localmente, que es a donde va a ir esta presentación. Y esto es un fenómeno altamente complejo para los sistemas urbanos y sobre todo para los sistemas productivos locales. Ahora, este modelo de complejidad de ciudades que se van complejizando cada vez más, por un lado por la revolución tecnológica, por otro lado por esta falta de planificación urbana, por la morfología que se fue dando en el modelo urbano argentino, en general no fue acompañado por el mismo nivel de complejización en el ámbito de toma de decisiones de los gobiernos. Ustedes saben que el modelo de gestión urbana de la Argentina tradicional eran las ciudades ABL, donde al gobierno local básicamente se le pedía tres cosas: alumbrar, barrer y limpiar la ciudad, y no mucho más. Pues hoy eso no es así, las ciudades están demandando, y la ciudadanía sobre todo está demandando soluciones mucho más complejas, están demandando preparación para los empleos del futuro, están demandando seguridad, están demandando educación, están demandando calidad de espacio público, están demandando sistemas de transporte eficientes, un montón de requisitos que los gobiernos, por supuesto, están viendo de qué manera atienden a esas demandas. Y ahí está también su negocio electoral. En cuán rápido se adapten a este proceso de transformación urbana, la clave para los gobiernos va a ser, o los gobiernos se adaptan al proceso de transformación que está imponiendo la revolución tecnológica, no solo se adapten, sino lideren ese proceso, o probablemente lo sufran. Estas nuevas complejidades para administrar lo local suponen nuevas complejidades para tomar decisiones. Y esto no es mucho más complejo que eso. Si vos tenés un territorio que se fue complejizando y va demandando soluciones más complejas, necesitas complejizar la estructura de toma de decisiones del gobierno local. Y eso, en general, los gobiernos locales en soledad no lo pueden hacer. Se va imponiendo de a poco, a medida que se va imponiendo la ciudad, se va imponiendo la necesidad de incorporar a los sistemas de toma de decisiones a esa ciudadanía que cada vez pide más la participación en el sistema de toma de decisiones. Además de que la ciudadanía está empezando a pedir más participación con formatos novedosos, muchas veces a través de las nuevas tecnologías, redes sociales, plataformas de participación ciudadana u otras. Lo que está claro es que los gobiernos ya no gestionan el territorio y cada 4 años nos vemos en las elecciones, sino que la posibilidad de ir testeando las decisiones que toman o de ir incorporando conceptos de la ciudadanía que vive en ese territorio es mucho más fácil hoy que antes. Lo que quiero graficar es las tendencias normales o naturales que estamos viendo en las ciudades de capitalismo, si son libradas al azar, si se dejan que el sistema motorizado de transporte llegue a donde quiere llegar, o si se multiplican los basureros a cielo abierto, o si el gobierno no interviene en ninguno de los factores que fui contando, que van complejizando el mundo urbano, es muy probable que generemos ciudades con muy mala calidad de vida. Que no las generemos, sino que se generen, donde los gobiernos tienen un rol más bien pasivo. La ciudad que se va transformando con esta dinámica que les voy contando son ciudades con no muy buena calidad de vida. En esta slide que les muestro, a la izquierda es una imagen de Detroit, que es un emblema de destrucción urbana a manos de un sistema productivo que está cambiando radicalmente, y una ciudad que quedó prácticamente desierta en gran parte de su territorio y se está transformando en otra cosa, pero mientras tanto la imagen habla por sí sola. La imagen de la derecha responde a ciudades del norte de Europa, que no creemos que sean los emblemas que hay que seguir, pero sí la característica que tienen estas ciudades es que son los gobiernos junto con la ciudadanía los que están liderando el proceso de transformación urbana. Y esto no porque estos gobiernos estén mucho mejor preparados o porque estén más formados, simplemente colapsaron antes ante estas problemáticas que yo les fui contando y decidieron tomar algunas medidas
para transformar esa dinámica que se le iba imponiendo al mundo urbano. Nosotros creemos que la política tiene que tener un rol, tiene que poder conducir el proceso y estas dinámicas, pero por supuesto primero tiene que entenderlas, tiene que entender qué dinámicas afectan la construcción del mundo urbano y tiene que ver de qué manera se lideran esos procesos de construcción de ciudad. Nosotros vemos que cuando las ciudades no lideran el proceso que le va imponiendo la revolución tecnológica, las ciudades sufren esas dinámicas. Es importante ver, por ejemplo, gobiernos que todavía no terminan de entender hacia dónde va la revolución tecnológica. En general los gobiernos suelen ser más bien conservadores, porque la lógica del gobierno local implica un poco conservar, porque de eso se trata de gestionar una ciudad en muchos casos, pero cuando la dinámica de transformación se impone de este modo y la ciudadanía está liderando este proceso, el conservar el status quo deja de ser un negocio político y empieza a ser un problema para la política. La política debe entender cuál es el rol en esta etapa de la historia y debe poder liderar este proceso. Un poquito más adelante les voy a contar algunos ejemplos de cuando la política no lidera el proceso de transformación urbana, qué problemas empiezan a aparecer. Ustedes saben que históricamente las ciudades, les conté qué dinámica afectó la morfología de la mancha urbana, el rol que tuvo el mercado inmobiliario, el rol que tiene el gobierno llevando servicios atrás de ese proceso de construcción de ciudad. En general, históricamente siempre fueron los gobiernos los que definieron qué tipo de tecnología se va a usar en una ciudad, qué calle se va a pavimentar, qué avenida se va a iluminar o con qué tecnología se va a iluminar. El gobierno definía absolutamente todo lo que era relativo a la ciudad y el espacio público. En las ciudades más modernas del mundo, más desarrolladas, donde los conceptos de Smart Cities están bastante más arraigados en la política y en la ciudadanía, los ciudadanos están empezando a liderar los procesos de transformación urbana. Lo que nosotros vemos es que esto es una dinámica que llegó para quedarse. La ciudadanía cada vez más va a liderar el proceso de transformación urbana con o sin los gobiernos. Y si los gobiernos no tienen la inteligencia de incorporar al proceso de toma de decisiones a esa ciudadanía, probablemente se generen gobiernos de baja calidad o que no estén a la altura de la historia en la que están viviendo. Ustedes saben que los ciudadanos se adaptan mucho más rápido que los gobiernos a la revolución tecnológica, porque la incorporan de alguna manera, porque sobre todo el sector privado tiene algún nivel de necesidad mayor que el sector público, entonces pasa al uso de la tecnología mucho más rápido. Pero la particularidad que tiene es que los niños incorporan estos procesos tecnológicos mucho más rápido que los ciudadanos comunes y que los gobiernos, por supuesto. El dilema que tiene la política hoy es interpretar este proceso. Cuando hablamos de ciudades del futuro, obviamente estamos pensando en las generaciones que vienen y qué características tienen esas generaciones que vienen. Pero entender que las generaciones que vienen se van a adaptar o van a hacer uso de la tecnología de una manera radicalmente distinta a la que tuvimos nosotros o tuvieron las generaciones que nos precedieron. Y también es importante entender que las generaciones que vienen van a tener una relación con el medio ambiente completamente distinta a la que supimos construir nosotros. Y eso es algo interesante para empezar a ver, para empezar a pensar en materia urbana, porque también va a afectar a los hábitos de consumo, va a afectar a los hábitos de comercialización. Algo de eso vamos a ir viendo en las distintas charlas que vamos a tener en este seminario. Pero es importante empezar a pensar qué características tienen esos ciudadanos y qué tipo de ciudades vamos a construir para esos ciudadanos. La principal característica de una ciudad es que es un cuerpo vivo, se mueve, se modifica, es dinámica. Y como vemos, los procesos de transformación se están acelerando mucho, por lo tanto la política va a tener que dejar el histórico rol de mantener el statu quo y va a tener que empezar a liderar el proceso de cambio. Es interesante en esto que estoy contándoles pensar en los hábitos y preferencias de las generaciones que vienen. Hay una encuesta que me gusta citar siempre a mí, es una encuesta que se hizo a nivel global de hábitos y preferencias de los millennials
y de las generaciones que los preceden, a los millennials. Y hay un capítulo que está dedicado estrictamente al mundo urbano. Y en algunas preguntas que le hacen a esta generación, en qué ciudades se imaginan vivir o qué factores van a ponderar para elegir una ciudad para vivir. Y lo interesante es que sostienen que ya no quieren ser propietarios de una ciudad, de una propiedad como fue mi generación o la generación anterior, no quieren ser dueños de un auto, quieren hacer uso de la ciudad de otra forma, le van a pedir a una ciudad que tenga buen espacio público, le van a pedir a una ciudad que tenga buena oferta educativa, le van a pedir que tenga buena movilidad. Por lo tanto, estos hábitos y preferencias de las generaciones que vienen van a afectar, obviamente, el modelo de ciudad que se va a construir. Y estaría interesante que los que están construyendo ciudad hoy, que los que son partícipes del proceso de construcción hoy, empiecen a meter adentro de la canasta de temas importantes los hábitos y preferencias de las generaciones que van a vivir en esas ciudades. Me parece que es un punto importante para pensar ciudades del futuro y sobre todo modelos productivos de ciudades del futuro, que es lo que yo quiero hacer hincapié hoy. El concepto de ciudad inteligente o de Smart City es un avance, es un progreso al concepto que supimos usar los que estudiamos ciudades hace unos años, que es un concepto viejo, que es el de desarrollo local, y después al del concepto de desarrollo local. Incluso hay maestrías hoy que se llaman desarrollo local. Fue el concepto que se usó durante todos los 90 y buena parte del año 2000. Desarrollo local y cómo las ciudades con ese desarrollo local se encastraban en el proceso productivo global. El concepto de Smart City obviamente supone un upgrade, un salto de complejidad a pensar cómo se administra la ciudad, pero todavía radica mucho en el uso intensivo de las tecnologías para administrar eficientemente una ciudad. Para nosotros Smart Cities, lo voy a resumir mucho, es poner al ciudadano en el centro del diseño de la ciudad, y la tecnología será una herramienta que la política use para mejorar procesos, para mejorar servicios, pero no es el factor transformador o de gestión por excelencia. El factor de construcción de una ciudad inteligente es el ciudadano. Y para nosotros no hay ciudades inteligentes sin ciudadanía inteligente. 6 factores que hay que pensar para pensar en el concepto de Smart City: movilidad sustentable, medio ambiente sustentable, eficiencia energética, participación ciudadana, que hacemos en otros seminarios hemos hecho mucho hincapié en participación ciudadana, gobierno inteligente. Obviamente que el gobierno inteligente lo entendemos como la capacidad del gobierno de meter adentro del sistema de toma de decisiones a esa ciudad, a esa ciudadanía que vive ahí. Economía inteligente. Lo que nos va a tomar un poquito más de tiempo, no voy a hablar de estos 6 puntos, voy a hablar básicamente de economía inteligente o de lo que nosotros entendemos, de cómo las ciudades se pueden adaptar al proceso productivo que viene. Normalmente yo hago mucho más hincapié en movilidad sustentable, pero el martes que viene la van a tener a Lucas hablando de qué estrategias están desarrollando las ciudades en el marco del COVID o como oportunidad esta crisis para transformar los modelos de movilidad. Lo que nosotros nos vamos a preguntar hoy es, en el marco de esta crisis, de esta pandemia que nos trae algunas cosas interesantes para pensar el mundo urbano, por ejemplo, qué modelos productivos en el entorno urbano pudieron seguir adelante con el confinamiento y cuáles tuvieron muchísimos problemas. Está claro que el sector ligado al diseño, a las nuevas tecnologías o al empleo del futuro fue mucho más dinámico y tuvo mucho menos problemas en el marco de la pandemia que el resto de la economía. ¿No? Ustedes, para pensar esto, entiendan que estamos en un proceso de transición entre un modelo que todavía convivimos con la primera revolución industrial y ya estamos hablando de la cuarta. Hay todavía sistemas productivos, sobre todo en Argentina, que son similares a 100 años atrás. Así que vamos a tratar de hacer un poquito de hincapié en economía inteligente. ¿Cómo pensamos la economía de una ciudad en el marco de lo que estamos viviendo, de este proceso de complejidades y del futuro inmediato que les contaba, que ya empezó? Es un futuro que lo vamos a ver plenamente en 5 o 10 años, pero que ya es parte de nuestra economía, de nuestra cotidianidad. ¿Y cómo se pueden preparar las ciudades a un mundo que todavía desconocen? Si nosotros pensamos que el 80% de los empleos del futuro todavía no existen, ni siquiera se sabe en qué ramas se van a generar, entonces, si no se saben y no existen, ¿cómo hace una ciudad para prepararse para ese proceso?
lo que nosotros estamos viendo, que hay una disociación enorme entre lo que está empezando a demandar ese futuro que ya empezó, como habilidades para ese modelo productivo que ya empezó, y lo que produce el sistema formal educativo de un país como la Argentina. Esto excede la Argentina, básicamente está pasando en todo el mundo, y lo que se está generando es un hiato, es una distancia entre lo que demanda el mundo productivo actual y futuro y el proceso de formación de la escuela, la primaria, secundaria, privada y pública, y las universidades, del sistema formal educativo de todo el país. Pero acá las ciudades tienen un rol que jugar, tienen un punto para empezar a pensar. Está claro que ese 80% de empleos que se va a generar está ligado a las nuevas tecnologías. Y está ligado a un nuevo lenguaje de trabajo que va a tener que ver con programación, va a tener que ver con robótica, va a tener que ver con los saltos cuánticos que vaya dando la tecnología, pero va a estar ligado a las nuevas tecnologías. Ahí hay una clave de lectura del proceso. Entonces, si esto es así, hay que de alguna manera preparar a la ciudadanía a hablar un poco esos lenguajes o a estar en relación a esos lenguajes. Claramente, el sistema formal educativo va muy lento en ese proceso y el sistema productivo va muy rápido en el otro proceso. Entonces, ¿qué pueden hacer las ciudades? Algunas estrategias que le vamos a contar ahora. Concepto clave de la economía que empezó a ser parte de nuestro sistema productivo y comercial actual es la economía colaborativa. La economía colaborativa está teniendo un nivel de penetración en el sistema comercial y productivo global impresionante. Y la política y los gobiernos locales están teniendo muchos problemas con este primer esbozo de lo que es la economía colaborativa. Economía colaborativa, le digo grandes empresas para que se den cuenta la envergadura de esto, tipo Airbnb, Uber, etc. Les puedo mencionar muchas con distintos nombres. Lo que está empezando a pasar es que cada vez más gente está en relación económica a esas plataformas y por ahora los gobiernos o no hablan del tema o no lo problematizan. Básicamente, cuando uno habla con un gobernador o con un intendente sobre estas plataformas, las miran como un problema, las miran como conflicto, algo que todavía no hay que darle mucha pelota. Sin embargo, estas plataformas cada vez penetran más en la economía cotidiana nuestra y por ahora no pagan impuestos, no tienen reglas de juego, no son reguladas, no tienen los beneficios que podrían tener. Básicamente, por ahora es para los gobiernos, básicamente, perjuicio y no lo que el potencial que podría poner sobre la mesa la irrupción de estas tecnologías. A mí me gusta mucho citar el ejemplo de Uber, porque Uber es una empresa conocida, conflictiva, con presencia en más de 800 ciudades a nivel global, y Uber tiene además algunas características que, por ejemplo, podría mejorar la conectividad de barrios periféricos que no tienen sistema de transporte público, con convenios con los gobiernos, con algún nivel de regulación, podrían tributar, pero además de tributar podrían conveniar con el sistema o convivir con el sistema de transporte local y generar una mejora de ese proceso. Sin embargo, por ahora es conflicto, por ahora no se regula, por ahora no tributa, por ahora no tiene reglas de juego. Es todo un problema. Como funciona Uber, funcionan todas las economías de plataforma. Las que conocemos ahora y las que están llegando, que son muchas. Y ahí me parece que tenemos como un punto de lectura. Los gobiernos tienen muchos problemas para lidiar con estas tecnologías que se diseminan muy rápido, pero a su vez tienen muchos problemas para liderar este proceso. Claramente los gobiernos podrían liderar la llegada de estas plataformas a las ciudades, ponerles las reglas de juego, decirles cómo van a producir, cómo van a circular, cómo van a tributar, a qué sector van a beneficiar y a cuál van a perjudicar. Ese es el rol básico de la política. En la revolución tecnológica la política está encontrando muchos problemas. Por otro lado, en la economía que viene, pero que ya empezó, estamos asistiendo invisiblemente a un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que lo vamos a ver en la charla que va a dar Vivi Bondaruc, pero que básicamente pone el acento nosotros venimos de un modelo de consumir todo lo que se puede. Las ciudades son grandes consumidoras y productoras de desperdicios y consumidoras de energía, y estamos yendo lentamente e invisiblemente hacia un modelo de consumir lo necesario. Y acá hay que pensar lo siguiente. Básicamente este proceso se está dando, por un lado,
porque las ciudades más modernas del mundo están poniendo eso en la agenda política, por otro lado, porque están variando los hábitos de consumo, pero por otro lado, porque cada año se agrega al sistema de consumo global 300 millones de personas y básicamente no hay la cantidad de recursos necesarios en el planeta para abastecer, como se consume hoy, a todo el mundo. Por lo tanto, o hay cambios en los hábitos de consumo o simplemente hay grandes sectores de la humanidad que van a seguir sin abastecimiento o sin la posibilidad de ingresar al sistema de consumo. Pensando en hacia dónde van las ciudades, hacia dónde va el modelo económico mundial, de lo que se trata a grandes rasgos es de empezar a orientar la oferta de formación, la oferta de habilidades o de herramientas para la ciudadanía en torno a estos nuevos empleos que se van creando, a esta nueva economía que se va generando. Aun cuando no sepamos dónde van a estar esos empleos, de qué se van a tratar, ir preparando en lenguajes, en acercar o en acortar esa brecha entre lo que demanda el sistema productivo y la oferta formal educativa actual. El concepto de Fab City, que lo quiero poner como una especie de un escaloncito un poquito más arriba que el Smart City, porque incorpora todo el bagaje conceptual Smart City. Es un concepto que nació en Barcelona, no por nada nace en Barcelona, ahora vamos a hacer una breve mención a la ciudad de Barcelona, pero es un concepto que piensa en este mundo. Convivimos en un mundo de rápida urbanización, con disrupciones tecnológicas que cambian drásticamente la vida urbana. Todavía convivimos con un sistema productivo del siglo XIX, pero estamos claramente empezando a transitar la cuarta revolución industrial. El cambio de este paradigma que invisiblemente les digo que empezó a darse, donde las ciudades por ahora importan todas las mercancías que consumen, generan muchos desperdicios y son grandes consumidores de energía, es un paradigma que está cambiando. Y acá, básicamente lo que quiero decirles, en el año 60, el primer proceso de deslocalización de la producción se dio entre los países más desarrollados del planeta que empezaron a localizar sus sistemas productivos en el sudeste asiático. China, Vietnam, Hong Kong. Esa fue la primera disociación productiva que se hizo en el mundo industrial. La segunda, que explica gran parte de la cuarta revolución industrial, tiene que ver con disociar la producción de bienes en dos partes. La producción atómica, digamos, la parte física, y la parte de información. El concepto de Fab City radica básicamente en esta disociación, en que la parte física de la producción puede reducirse en la circulación global y la parte de información de un producto puede circular rápidamente y a bajísimos costos a nivel global. Ustedes piensan en cualquier mercancía, en la que quieran. La mercancía, por ejemplo, piensen en un teléfono. Tiene las características físicas de un vidrio, plástico, algunos microconductores, y toda la parte de información. El valor, el 90% del valor de ese, o más del 90% del valor de ese bien, es en la información. En qué tipo de materiales se usa, cómo se construye, de qué densidad están hechos los distintos materiales. Toda la parte de información es lo que el concepto de Fab City entiende que puede viajar libremente por el mundo. Obviamente esto no va a ser decisión de las empresas, sino que está empezando a suceder por afuera del sistema de decisión de las empresas. Y esto puede ser reconstruido localmente. Todavía no explico cómo. Ustedes dirán, no, si no todo el mundo podría producir cualquier cosa. No es tan así. Pero básicamente el modelo piensa lo siguiente. Nosotros podemos, si recibimos información en nanosegundos de cualquier parte del mundo de cómo producir un bien, lo que yo necesito es poder prototiparlo en un lugar y mandarlo después a producir localmente. Pero lo más importante es el kit de información que viene con ese producto, no el producto en sí. Lo que hace esto, por un lado, obviamente, es reducir la huella de carbono de circulación de mercancías por todo el mundo. Hoy el modelo actual de comercio y de transacción de mercancías se basa en centralizar la producción y el diseño de las mercancías, y lo que está empezando a pasar es que se está distribuyendo el diseño y se está empezando a localizar la producción. Esta es una tendencia que observa el concepto de Fab City, que no solamente se está dando en las principales ciudades del mundo, sino que
se está dando en países que no están siendo los países que lideran la economía global. No es potestad, digamos, del norte de Europa o de Estados Unidos, sino que esto ya se empezó a distribuir. Obviamente, ¿qué necesitamos para prototipar una información de estas características? Lo que se conoce como Fab Lab o Makerspace, o si quieren, espacios de fabricación digital. Estos espacios tienen dos funcionalidades. Por un lado, recibir la información, por ejemplo, piensen en lo siguiente: un mueble del norte de Italia de alto valor en materia de diseño, que viene con todo un kit de información. El mueble, por supuesto, no viaja, viajan los bits, se reciben en un lugar, se prototipa. ¿Cómo se prototipan? Con impresora 3D, router CNC o todo el kit básico de fabricación digital que hoy está disponible, que es barato, que es fácil de usar, pero que no está distribuido en todas las ciudades del mundo. Lo que nosotros decimos es recibir esa información, prototiparla y después dárselo al sistema local. Puede ser local, quiero decir local, es el sistema de cercanía que tenga una ciudad, y producirlo localmente. Obviamente hay un montón de bienes de alta complejidad que no van a entrar en este proceso, pero la gran mayoría sí. La gran mayoría de los bienes que consumimos se pueden producir localmente muy fácilmente, porque no tienen ningún nivel de complejidad en términos industriales, y todo el valor radica en el kit de información que traen. Además, estos Makerspace o Fab Lab van a tener, aparte de la posibilidad de prototiparle al sistema productivo local, la posibilidad de formar a las generaciones que vienen. Formarla en este tipo de habilidades, en cómo usar una impresora, en cómo adquirir herramientas de lectura de diseño, cómo usar un router CNC, cómo empezar a vincularse con este proceso productivo y tecnológico. Hoy, ninguna ciudad de Argentina, no ninguna, casi ninguna, algunas sí, tienen un espacio de aprendizaje de este tipo de procesos. Y si el sistema productivo, por cómo se está viendo, se está disociando y está todo el valor puesto en la información, pero nosotros no tenemos la capacidad de recibir esa información y transformarla, obviamente que en donde hay que poner la atención es en estos procesos, en poder formar a la ciudadanía en el aprendizaje de este kit de herramientas, de este kit de procesos cognitivos. Ustedes saben que el último seminario que hicimos, que estuvo muy bueno, la gente de Faro Digital hizo mucho hincapié en la importancia del aprendizaje de las nuevas tecnologías para relacionarse bien con, por ejemplo, Internet. La cobertura de Internet en Argentina es bastante buena en relación al continente, y gran parte de la población no accede a Internet no porque no se puede conectar o porque no tiene una máquina, sino porque no sabe para qué sirve, o porque no sabe qué potencialidad tiene esa herramienta. Traslademos esto a todo el sistema productivo. Gran parte del sistema productivo argentino usa procesos antiguos o todavía no tan novedosos porque simplemente desconocen qué tecnologías hay disponibles. La mayoría de estas tecnologías son gratuitas o están disponibles de forma muy económica. Y cambiar el proceso productivo es relativamente sencillo. Lo que hay es un gap, hay un proceso de aprendizaje, que no hay instancias educativas que le enseñen a la producción esos procesos. Entonces ahí el concepto de Fab City encuentra un proceso de conexión a la revolución industrial, al mundo que viene del empleo y al rol que pueden tener las ciudades. Y armaron, a partir de este concepto de Fab City, una red de ciudades que están apalancando estos procesos de Makerspace o Fab Labs, que son más de 2.000 a nivel global ya. Los Fab Labs nacen en Estados Unidos hace unos 20 años como forma para espacios para prototipar cosas en el MIT, y después se expandieron por todo el mundo y empezaron a encontrar en el mundo urbano la posibilidad de funcionar de nexo con el mundo del futuro, con los empleos del futuro, teniendo lugares para desarrollar habilidades y prototipar cosas. Pero en los últimos años, esta disociación, la posibilidad de diseño distribuido, se hizo cada vez más fuerte. Hoy hay un montón de espacios liderados por ciudades como Milán, por ejemplo, que venden servicios de diseño de muebles sin la necesidad de venderte el mueble, por ejemplo, a muy bajo costo y con la posibilidad de ser producido localmente de manera muy fácil. Lo que yo quiero decir en esta presentación es, obviamente, que estos Fab Lab, estos Makerspace, no van a reemplazar el mundo industrial actual. Van a poder ser nexos entre el mundo que tenemos hoy, entre el sistema productivo que tenemos hoy y el sistema productivo que se viene.
y creemos que la política tiene que liderar el proceso de construcción de esos espacios para que la ciudadanía tenga lugares de formación, sobre todo los más chicos, y las empresas tengan lugar para prototipar productos que hoy no producen, que hoy estamos trayendo probablemente del sudeste asiático, y que sea mucho más barato producirlo localmente con el mismo nivel de calidad y de complejidad. Vuelvo al principio, la irrupción de las nuevas tecnologías no siempre le trajo buenas noticias al mundo urbano, ustedes ya lo saben. Normalmente, si estas nuevas tecnologías se las dejan libradas al azar, producen contaminación, mala calidad de vida, congestionamiento. Ahí es donde insistimos mucho en el rol de la política en el proceso de construcción de ciudad. Ahí es donde nosotros ponemos el acento en guarda, prestar atención a las dinámicas que afectan al mundo urbano y no hacernos los tontos, no mirar para otro lado cuando nos toca gestionar lo público en el mundo urbano, porque el rol que tiene el gobierno local es determinante en lo que puede hacer para el destino inmediato de esa ciudad. La tecnología tiene dos grandes miradas, digo, tiene una parte donde la gente la ve peyorativamente, es la causante de la pérdida de empleo, de la deshumanización, si se querés, del mundo urbano, o la robotización de los procesos productivos está dejando al ser humano afuera. Hay un montón de ideas respecto a la tecnología negativas y hay un montón de ideas positivas. La tecnología nos va a resolver todo, a través de la tecnología vamos a hacer ciudades maravillosas. Lo que nosotros queremos decir es la tecnología es la tecnología. Tiene determinadas características, transforma los sistemas urbanos, sociales, sociológicos, productivos, comunicacionales a una velocidad enorme. El rol de la política es no ser pasivos ante estos procesos y entender que si los ciudadanos son los que van a liderar los procesos de transformación urbana, hay que poner atención en formar a los ciudadanos para hacer mejores ciudades. Y la tecnología puede ser útil para ese proceso, puede ser útil para interconectar a las personas, para mejorar las relaciones entre ciudadanía y gobierno, para mejorar servicios, para mejorar un montón de procesos. Lo que no puede suceder es que la tecnología sea el victimario del proceso que estamos viviendo. Y ahí, básicamente, la responsabilidad es de la política, de la relación que tenga la política con este fenómeno. La apuesta que nosotros hacemos desde este espacio de reflexión es, cuando pensamos ciudades de futuro, es a las generaciones que vienen. Es al porvenir, es a los niños, es a las generaciones que van a habitar esas ciudades. Y es importante meterlos en el sistema de toma de decisiones, no solamente a los ciudadanos, a los niños también, a todos los sectores minoritarios de una ciudad, porque nos van a ayudar en el proceso de confección de una política pública, y abandonar un poco la idea paternalista estatal de decir nosotros les vamos a preparar el camino para que los ciudadanos lo transiten, sino que lo que hay que preparar es a los ciudadanos para que transiten todos los caminos. Porque no sabemos qué nos depara este proceso fenomenal de transformación que estamos viviendo. Lo que sí sabemos es que los ciudadanos tienen que estar preparados para ese proceso. La política ya no alcanza sola para paternalistamente guiar a la ciudadanía en ese tránsito. Necesitamos formar a las generaciones que vienen en estos procesos, en estos lenguajes, en estas tecnologías, y en las que vengan. Está claro que cada salto tecnológico va a suponer un nuevo desafío, pero mientras más cerca nos encuentre ese salto tecnológico a los lenguajes que estamos hablando, va a ser mucho más fácil adaptarnos como ciudades y como ciudadanos. Muchas gracias.